Quiero que prestes mucha atención a lo que te voy a decir en los próximos minutos porque puede ser una de las cosas más importantes que escuches este año. Si tienes más de 50 años y especialmente si ya pasaste los 60, hay algo que ocurre dentro de tu cuerpo de forma silenciosa, sin dolor, sin señales evidentes que puede estar comprometiendo uno de los órganos más vitales que tienes, tus riñones. Y lo más preocupante es que muchas personas no lo descubren hasta que ya es demasiado tarde, hasta que el médico les dice que necesitan diálisis, que sus riñones ya no funcionan como deberían, que el daño acumulado durante años finalmente pasó factura. Yo llevo más de 30 años ejerciendo la medicina y en todo ese tiempo he visto a cientos de pacientes llegar a mi consultorio con problemas renales que eran completamente prevenibles, completamente. Y eso es lo que más me duele como médico, no el diagnóstico en sí, sino saber que con información correcta, con hábitos simples, con pequeños cambios en la vida diaria, esa persona podría haber evitado llegar a ese punto. Por eso hoy quiero hablarte de algo que en muchos años de práctica clínica he llegado a considerar uno de los aliados más subestimados para la salud renal. Una hoja natural que la naturaleza nos ha dado y que tiene propiedades extraordinarias para proteger, apoyar y en muchos casos ayudar a recuperar la función de los riñones. Pero antes de llegar a esa hoja necesito que entiendas el problema completo. Necesito que sepas qué está pasando dentro de tu cuerpo, por qué los riñones son tan vulnerables después de los 50, qué errores cotidianos los están dañando sin que tú lo sepas y cuáles son las señales de alerta, que nunca debes ignorar, porque la información sin contexto no sirve de mucho y yo no quiero darte una receta mágica. Quiero darte comprensión, quiero que salgas de este vídeo sabiendo exactamente qué está pasando en tu cuerpo y qué puedes hacer al respecto. Así que quédate conmigo. Siéntate cómodamente porque vamos a hablar con calma, con detalle, con honestidad, como lo haría un médico que te conoce desde hace años y que genuinamente quiere que estés bien. Empecemos por entender qué son los riñones y por qué son tan importantes. Muchas personas saben que los riñones filtran la sangre, pero no tienen claro qué significa eso en la práctica. Los riñones son dos órganos pequeños del tamaño aproximado de un puño cerrado, ubicados en la parte baja de la espalda, uno a cada lado de la columna vertebral. Y aunque son pequeños, trabajan de forma incansable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin descanso. Cada día tus riñones filtran aproximadamente 180 litros de sangre. Eso no es un error tipográfico, 180 litros. Y de esa filtración producen entre 1 y 2 litros de orina, que es la forma en que el cuerpo elimina los desechos, las toxinas, el exceso de líquidos y las sustancias que el organismo ya no necesita. Pero los riñones hacen mucho más que filtrar. También regulan la presión arterial, también producen una hormona llamada eritropoyetina, que le dice a la médula ósea que fabrique glóbulos rojos. También activan la vitamina D, que es esencial para la salud de los huesos y del sistema inmune. También regulan el equilibrio de electrolitos como el sodio, el potasio y el fósforo, que son fundamentales para que el corazón, los músculos y los nervios funcionen correctamente. En resumen, los riñones son mucho más que un filtro, son un órgano regulador de primer orden y cuando fallan, todo el sistema colapsa. Ahora bien, ¿por qué los riñones son especialmente vulnerables después de los 50 años? Esto es algo que quiero explicarte con mucho cuidado, porque es la base de todo lo que vamos a hablar hoy. Después de los 40 años y de forma más acelerada después de los 50 y los 60, los riñones experimentan cambios estructurales y funcionales que son parte del proceso normal de envejecimiento. La cantidad de nefronas, que son las unidades funcionales de los riñones, las pequeñas estructuras que realizan la filtración, disminuye progresivamente. Se estima que a partir de los 40 años perdemos aproximadamente un 1% de la función renal cada año. Eso significa que a los 70 años una persona puede tener hasta un 30% menos de función renal que cuando tenía 40, incluso sin ninguna enfermedad diagnosticada. Además, los vasos sanguíneos que irrigan los riñones se vuelven más rígidos, menos elásticos, lo que reduce el flujo de sangre hacia estos órganos. La capacidad de concentrar la orina disminuye. La respuesta a cambios en la hidratación se vuelve más lenta y la capacidad de eliminar ciertos medicamentos y toxinas se reduce significativamente. Todo esto hace que los riñones de una persona mayor sean mucho más sensibles a los factores que los dañen
y mucho menos capaces de recuperarse cuando se produce una lesión. Y aquí es donde entra el problema real, porque vivimos en una sociedad que, sin saberlo, hace exactamente lo contrario de lo que los riñones necesitan. Comemos demasiada sal, consumimos demasiados medicamentos antiinflamatorios, tomamos poca agua, tenemos presión arterial alta sin controlarla adecuadamente, tenemos azúcar elevada en sangre sin tratarla correctamente. Y además muchas personas toman suplementos, hierbas o remedios caseros sin saber si son seguros para los riñones o no. El resultado de todo esto es una epidemia silenciosa. La enfermedad renal crónica afecta a más del 10% de la población mundial y en personas mayores de 60 años esa cifra se eleva dramáticamente. Lo más alarmante es que la mayoría de las personas con enfermedad renal crónica en etapas tempranas no tienen ningún síntoma. Los riñones tienen una capacidad de reserva enorme. Pueden perder hasta el 50 o 60% de su función antes de que aparezcan síntomas claros. Para cuando una persona empieza a sentirse mal, a tener hinchazón, fatiga intensa, náuseas, cambios en la orina, el daño ya puede ser muy avanzado. Por eso la prevención es tan importante, por eso estamos aquí hoy. Porque quiero que conozcas los errores que están dañando tus riñones ahora mismo y quiero que conozcas las herramientas naturales y los hábitos que pueden protegerlos. Antes de hablar de la hoja natural, necesito contarte algo que me pasó hace varios años con una paciente que me marcó profundamente. Se llamaba Elena, tenía 64 años, era una mujer activa, cuidadosa con su salud, que hacía ejercicio regularmente, que comía lo que ella consideraba una dieta saludable. Vino a verme porque se sentía cansada, más de lo normal, con una fatiga que no desaparecía aunque durmiera bien. También notaba que sus tobillos se hinchaban un poco al final del día y que orinaba con menos frecuencia de lo habitual. Cuando le hice los análisis de sangre y orina, los resultados me preocuparon. Su creatinina estaba elevada, su tasa de filtración glomerular estimada estaba por debajo de 50, lo que la ubicaba en una enfermedad renal crónica en etapa 3. Y lo más curioso era que ella no tenía diabetes, no tenía hipertensión severa, no fumaba. ¿Qué había pasado entonces? Cuando empecé a hacerle preguntas más detalladas sobre su vida cotidiana, encontré varios factores que juntos habían ido dañando sus riñones de forma silenciosa durante años. Primero, tomaba antiinflamatorios como el ibuprofeno con mucha frecuencia, casi a diario, para el dolor de rodillas. Segundo, bebía muy poca agua, apenas un vaso o dos al día, porque decía que no tenía sed. Tercero, consumía suplementos de proteínas en polvo, porque había leído que eran buenos para mantener la masa muscular después de los 60. Cuarto, su dieta incluía mucha sal oculta en alimentos procesados que ella creía saludables. Ninguno de estos factores por sí solo habría causado tanto daño. Pero juntos, acumulados durante años, habían ido erosionando la función de sus riñones de forma gradual e imperceptible. Cuando le expliqué todo esto, Elena se quedó en silencio por un momento y luego me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: «Doctor, nadie me había explicado esto nunca. Yo creía que estaba haciendo todo bien». Eso es exactamente lo que me motivó a crear este tipo de contenido. Porque hay millones de personas como Elena haciendo lo que creen que es correcto, sin saber que algunos de esos hábitos están dañando sus riñones. Y quiero cambiar eso. Hablemos entonces de los errores más comunes que dañan los riñones, especialmente en personas mayores de 50 años. Quiero que prestes mucha atención a esta parte porque es probable que reconozcas algunos de estos hábitos en tu propia vida. El primero y quizás el más subestimado es la deshidratación crónica. Muchas personas mayores de 60 años tienen una sensación de sed reducida. Es un cambio fisiológico normal del envejecimiento. El mecanismo de la sed se vuelve menos sensible. Esto significa que cuando un adulto mayor siente sed, ya lleva horas deshidratado. Y la deshidratación, aunque sea leve y crónica, es devastadora para los riñones. Sin suficiente agua, la sangre se vuelve más concentrada, los riñones tienen que trabajar más para filtrarla y las toxinas y los desechos se acumulan más fácilmente. Con el tiempo, esto puede causar daño renal directo y también aumenta el riesgo de infecciones urinarias y cálculos renales. El segundo error es el uso frecuente de antiinflamatorios no esteroideos. Estoy hablando del ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, el ketoprofeno. Estos medicamentos son de los más consumidos en el mundo, especialmente entre personas mayores que tienen dolor de articulaciones, dolor de espalda, dolores musculares.
y son efectivos para el dolor, no lo niego. Pero tienen un efecto directo sobre los riñones que muchas personas desconocen. Los antiinflamatorios reducen el flujo de sangre hacia los riñones al inhibir ciertas prostaglandinas que son esenciales para mantener la circulación renal. En personas jóvenes y sanas, los riñones pueden compensar este efecto. Pero en personas mayores o en personas que ya tienen algún grado de daño renal, el uso frecuente o prolongado de estos medicamentos puede causar lesión renal aguda o acelerar la progresión de una enfermedad renal crónica. El tercer error es el consumo excesivo de proteínas. Esto puede sonar sorprendente porque en los últimos años ha habido mucha promoción del consumo de proteínas para mantener la masa muscular después de los 60. Y es cierto que las proteínas son importantes, pero hay una diferencia enorme entre consumir proteínas en cantidades adecuadas y consumirlas en exceso, especialmente a través de suplementos en polvo muy concentrados. Cuando el cuerpo metaboliza proteínas, produce desechos nitrogenados, principalmente urea, que los riñones deben filtrar y eliminar. Un consumo excesivo de proteínas aumenta la carga de trabajo renal de forma significativa. En personas con función renal ya comprometida, esto puede acelerar el deterioro. El cuarto error es la sal en exceso. Y no me refiero solo a la sal que añades a la comida en la mesa. Me refiero a la sal oculta en alimentos procesados, enlatados, embutidos, salsas, sopas de sobre, quesos curados, panes industriales. La sal eleva la presión arterial y la hipertensión es una de las principales causas de daño renal. Además, el exceso de sodio hace que los riñones tengan que trabajar más para mantener el equilibrio electrolítico del cuerpo. Con el tiempo, esto contribuye al deterioro de la función renal. El quinto error, y este es uno que sorprende a mucha gente, es el consumo excesivo de ciertos suplementos sin supervisión médica. Muchas personas toman vitamina C en dosis muy altas creyendo que es completamente inofensiva. Pero el exceso de vitamina C se convierte en oxalato en el cuerpo y el oxalato puede acumularse en los riñones y formar cálculos. También hay suplementos de calcio que en dosis elevadas pueden contribuir a la formación de cálculos renales. Y hay hierbas y remedios populares que, aunque naturales, contienen compuestos que pueden ser tóxicos para los riñones. La naturalidad de un producto no garantiza su seguridad renal. El sexto error es no controlar adecuadamente la presión arterial y el azúcar en sangre. La diabetes y la hipertensión son las dos principales causas de enfermedad renal crónica en el mundo. Y muchas personas tienen estas condiciones sin saberlo, o las saben pero no las controlan adecuadamente. La glucosa elevada en sangre daña directamente los pequeños vasos sanguíneos de los riñones, comprometiendo su capacidad de filtración. La presión arterial alta ejerce una presión excesiva sobre los vasos renales, dañando su estructura con el paso del tiempo. Si tienes diabetes o hipertensión, el control riguroso de estas condiciones es probablemente lo más importante que puedes hacer por tus riñones. Ahora bien, después de hablar de todos estos errores, quiero darte las buenas noticias, porque hay mucho que puedes hacer para proteger tus riñones, para apoyar su función, para reducir el daño acumulado. Y aquí es donde entra la hoja natural de la que quiero hablarte hoy. Estoy hablando de la hoja de ortiga, conocida científicamente como Urtica dioica. La ortiga es una planta que crece de forma silvestre en muchas partes del mundo y que ha sido utilizada durante siglos en la medicina tradicional de múltiples culturas. Pero lo que quiero compartir contigo hoy no es solo folclore ni tradición. Hay investigaciones científicas que respaldan muchos de los beneficios de la ortiga para la salud renal y el organismo en general. Y como médico me parece importante que conozcas tanto la evidencia como los mecanismos por los que esta planta puede ayudarte. Antes de continuar, déjame decirte algo importante. La ortiga no es un medicamento, no reemplaza el tratamiento médico y si tienes una enfermedad renal diagnosticada, debes hablar con tu médico antes de incorporar cualquier hierba o suplemento a tu rutina. Lo que te voy a explicar es información preventiva y de apoyo, no una cura milagrosa. Los milagros no existen en medicina. Lo que existe es la prevención, el conocimiento y los hábitos correctos. Dicho esto, hablemos de por qué la ortiga es tan especial para los riñones. La ortiga tiene propiedades diuréticas naturales. Esto significa que estimula la producción de orina, lo que ayuda a los riñones a eliminar toxinas, exceso de líquidos y desechos de forma más eficiente. A diferencia de los diuréticos farmacológicos que pueden causar pérdida excesiva de electrolitos
y otros efectos secundarios. La ortiga tiene un efecto diurético más suave y fisiológico. Varios estudios han mostrado que el consumo de infusión de ortiga puede aumentar el volumen urinario de forma significativa, lo que es especialmente beneficioso para personas con tendencia a retener líquidos o con riesgo. Deformación de cálculos renales. La ortiga también tiene propiedades antiinflamatorias importantes. Contiene compuestos como los flavonoides, los ácidos fenólicos, las lectinas y los polisacáridos que inhiben las vías inflamatorias en el organismo. La inflamación crónica de bajo grado es uno de los mecanismos principales a través de los cuales se produce el daño renal progresivo. Cuando los riñones están sometidos a un estado inflamatorio continuo, sus estructuras se van deteriorando lentamente. Al reducir la inflamación sistémica, la ortiga puede ayudar a proteger el tejido renal de este daño crónico. Además, la ortiga es rica en antioxidantes. Contiene vitamina C, vitamina E, betacaroteno, luteína y varios compuestos fenólicos con capacidad antioxidante. El estrés oxidativo, es decir, el daño causado por los radicales libres, es otro de los mecanismos clave en el deterioro renal. Los antioxidantes presentes en la ortiga ayudan a neutralizar estos radicales libres, protegiendo las células renales del daño oxidativo. La ortiga también tiene efectos beneficiosos sobre la presión arterial. Algunos estudios han mostrado que ciertos compuestos de la ortiga pueden ayudar a relajar los vasos sanguíneos, lo que contribuye a reducir la presión arterial. Y como ya te expliqué, controlar la presión arterial es fundamental para proteger los riñones. Otro beneficio importante de la ortiga para la salud renal es su capacidad para ayudar a reducir los niveles de ácido úrico en sangre. El ácido úrico elevado, una condición conocida como hiperuricemia, es un factor de riesgo importante para el daño renal. Puede causar la formación de cristales en los riñones, contribuir a la inflamación renal y acelerar la progresión de la enfermedad renal crónica. La ortiga tiene propiedades que favorecen la eliminación del ácido úrico a través de la orina, lo que puede ayudar a mantener sus niveles en rangos saludables. La ortiga también es notable por su perfil nutricional. Es una fuente excelente de hierro, calcio, magnesio, potasio, vitaminas del grupo B, vitamina K y proteínas de buena calidad. Esto la convierte no solo en una planta medicinal, sino en un alimento funcional de gran valor nutricional. Ahora bien, quiero explicarte cómo usar la ortiga de forma correcta y segura, porque hay algunos matices importantes que debes conocer. La forma más común y segura de consumir ortiga para apoyar la salud renal es en infusión, es decir, como té. Para preparar una infusión de ortiga necesitas hojas de ortiga secas que puedes encontrar en herbolarios, tiendas naturistas o incluso en línea. Coloca 1 o 2 cucharaditas de hojas secas en una taza de agua caliente, no hirviendo, sino a unos 90 grados aproximadamente. Deja reposar durante 10 a 15 minutos, cuela y bebe. Puedes tomar 1 o 2 tazas al día, preferiblemente fuera de las comidas principales. Es importante que sepas que si vas a recolectar ortiga fresca de forma silvestre, debes hacerlo con guantes, porque las hojas frescas tienen pelos urticantes que pueden causar irritación en la piel. Una vez que la ortiga se seca o se hierve, pierde esta propiedad irritante y es completamente segura para el consumo. Hay algunas precauciones importantes que debo mencionarte. La ortiga tiene efecto diurético, por lo que si estás tomando diuréticos recetados por tu médico, debes consultar antes de añadir ortiga a tu rutina para evitar una diuresis excesiva. También puede tener interacciones con medicamentos para la presión arterial, anticoagulantes y medicamentos para la diabetes, por lo que si tomas alguno de estos es imprescindible que hables con tu médico antes de empezar. Además, si tienes enfermedad renal avanzada, la ortiga puede no ser adecuada para ti, ya que su contenido en potasio puede ser problemático en personas con función renal muy reducida que necesitan controlar su ingesta de este mineral. Pero para la mayoría de las personas mayores de 50 años que no tienen una enfermedad renal avanzada diagnosticada, la ortiga puede ser un aliado valioso en la prevención y el apoyo de la salud renal. Quiero contarte ahora sobre otro paciente que tuve hace algunos años. Se llamaba Roberto, tenía 58 años, era un hombre robusto, trabajador, que había llevado toda su vida una dieta bastante rica en carnes rojas, embutidos y alimentos procesados. Tenía hipertensión que controlaba con medicación y sus análisis anuales mostraban una función renal en el límite inferior de lo normal. No era una enfermedad renal diagnosticada, pero sí era una señal de alerta.
Roberto vino a verme porque había leído sobre la ortiga y quería saber si podía tomarla. Le hice una evaluación completa, revisé sus medicamentos, su historial clínico y llegamos juntos a un plan que incluía varios cambios. Primero, reducir el consumo de carnes rojas y embutidos. Segundo, aumentar significativamente su ingesta de agua. Tercero, reducir la sal en su dieta. Cuarto, sustituir el ibuprofeno que tomaba ocasionalmente por otras estrategias para el dolor. Y quinto, incorporar una taza de infusión de ortiga al día junto con otros cambios en su alimentación. 6 meses después, cuando revisamos sus análisis, la función renal había mejorado de forma notable. La creatinina había bajado, la tasa de filtración glomerular había subido y su presión arterial estaba mejor controlada. Roberto estaba emocionado. Me dijo que también se sentía con más energía, que retenía menos líquidos y que dormía mejor. Ahora no puedo atribuirle todo ese cambio solo a la ortiga. Fue el conjunto de modificaciones lo que produjo el resultado. Pero la ortiga fue parte de ese proceso de mejora y eso es exactamente lo que quiero que entiendas. La ortiga no es una solución aislada. Es una pieza de un rompecabezas más grande que incluye hidratación, alimentación, control de enfermedades crónicas, reducción del uso de medicamentos nefrotóxicos y hábitos de vida saludables. Hablemos ahora de las señales de alerta que nunca debes ignorar, porque la detección temprana puede marcar la diferencia entre prevenir el daño y llegar a necesitar diálisis. La primera señal es el cambio en la frecuencia o el aspecto de la orina. Si orinas con mucha menos frecuencia de lo habitual, o si tu orina es muy oscura y concentrada, puede ser señal de que los riñones no están recibiendo suficiente líquido o que no están funcionando correctamente. Por el contrario, si orinas con mucha más frecuencia, especialmente de noche, o si notas espuma en la orina que puede indicar presencia de proteínas, también debes consultar a tu médico. La orina con sangre, aunque sea en pequeñas cantidades, es siempre una señal que requiere evaluación médica inmediata. La segunda señal es la hinchazón, especialmente en los tobillos, los pies, las manos o el rostro. Cuando los riñones no eliminan correctamente el exceso de líquidos y sodio, estos se acumulan en los tejidos, causando edema. Si notas que tus zapatos te quedan apretados al final del día, o que tienes marcas de los calcetines en los tobillos, o que tu cara se ve hinchada por las mañanas, presta atención. La tercera señal es la fatiga inexplicable. Cuando los riñones no funcionan bien, se acumulan toxinas en la sangre que afectan a todo el organismo, incluyendo el cerebro y los músculos. Esto produce una fatiga profunda que no mejora con el descanso. También, como te mencioné antes, los riñones producen eritropoyetina, la hormona que estimula la producción de glóbulos rojos. Cuando la función renal disminuye, la producción de esta hormona cae y puede desarrollarse anemia, que también causa fatiga, palidez y dificultad para concentrarse. La cuarta señal es la presión arterial elevada, que es difícil de controlar. Los riñones y la presión arterial tienen una relación bidireccional. La hipertensión daña a los riñones y los riñones dañados contribuyen a la hipertensión. Si notas que tu presión arterial está siendo más difícil de controlar con tu medicación habitual, puede ser una señal de deterioro renal. La quinta señal es el picor en la piel. Cuando los riñones no pueden eliminar correctamente los desechos, estos se acumulan en la sangre y pueden depositarse en la piel, causando un picor generalizado que puede ser muy molesto y persistente. Este síntoma suele aparecer en etapas más avanzadas de la enfermedad renal. La sexta señal es la náusea, la pérdida de apetito y el sabor metálico en la boca. La acumulación de toxinas en la sangre, especialmente la urea, puede irritar el tracto digestivo y afectar al sentido del gusto. Muchas personas con enfermedad renal avanzada notan que los alimentos tienen un sabor extraño, metálico o amargo y que tienen menos apetito de lo normal. La séptima señal es el dolor en la zona lumbar, específicamente en la región donde están los riñones, que es la parte baja de la espalda, a ambos lados de la columna. Es importante distinguir este dolor del dolor muscular lumbar común. El dolor renal suele ser profundo, sordo y puede irradiar hacia los flancos. Si tienes dolor en esta zona junto con otros síntomas, consulta a tu médico. Ahora quiero hablarte de algo que considero fundamental y que muchos médicos no explican con suficiente detalle a sus pacientes: la importancia de los análisis de control. Después de los 50 años, recomiendo encarecidamente que te hagas análisis de sangre y orina al menos una vez al año, y que esos análisis incluyan específicamente la creatinina sérica, la tasa de filtración.
glomerular estimada, el nitrógeno ureico en sangre y un análisis de orina completo que incluya la búsqueda de proteínas y sangre. Estos parámetros te dan una imagen muy clara de cómo están funcionando tus riñones y si se detecta alguna anomalía en una etapa temprana, hay mucho que se puede hacer para detener o revertir el daño. Muchos de mis pacientes me dicen que sus análisis de rutina salen bien y que por eso no se preocupan por los riñones. Pero cuando les pregunto qué parámetros incluían esos análisis, muchas veces descubro que no incluían los marcadores renales específicos. Así que habla con tu médico, pídele expresamente que evalúe tu función renal. No asumas que si no te lo mencionan es porque todo está bien. Ahora quiero profundizar en el tema de la alimentación para la salud renal, porque hay muchas cosas que puedes hacer en tu cocina que tienen un impacto directo y significativo en la salud de tus riñones. Empecemos por el agua. Ya te hablé de la importancia de la hidratación, pero quiero ser más específico. La cantidad de agua que necesitas depende de tu peso, tu nivel de actividad, el clima donde vives y tu estado de salud. En términos generales, para una persona mayor de 50 años se recomienda consumir entre 1,5 litros y 2 litros de líquidos al día, preferiblemente en forma de agua pura. No cuento los líquidos, que contienen azúcar, cafeína en exceso o alcohol, porque estos no hidratan de la misma forma y algunos pueden ser directamente dañinos para los riñones. Un consejo práctico que doy a muchos de mis pacientes es que establezcan una rutina de hidratación independientemente de si sienten sed o no. Por ejemplo, un vaso de agua al despertar, uno antes de cada comida y uno antes de acostarse. Eso ya son 4 vasos y el resto puede completarse a lo largo del día. Si te resulta difícil tomar agua pura, puedes añadirle unas rodajas de limón, pepino o una ramita de menta para darle un poco de sabor. También puedes contar las infusiones de hierbas como la ortiga, la cola de caballo o el diente de león como parte de tu ingesta de líquidos, ya que tienen además propiedades beneficiosas para los riñones. En cuanto a los alimentos, hay varios que quiero destacar como especialmente beneficiosos para la salud renal. Los arándanos son uno de los alimentos más estudiados para la salud renal. Son ricos en antioxidantes, especialmente en antocianinas, que protegen las células renales del daño oxidativo. También tienen propiedades antiinflamatorias y se ha demostrado que pueden ayudar a prevenir las infecciones del tracto urinario, que son especialmente frecuentes en mujeres mayores y que, si se repiten con frecuencia, pueden dañar los riñones con el tiempo. El ajo es otro aliado extraordinario para los riñones. Contiene alicina, un compuesto con potentes propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antibacterianas. El ajo también ayuda a reducir la presión arterial y los niveles de colesterol, 2 factores que influyen directamente en la salud renal. Puedes incorporar ajo fresco a tus comidas diarias, añadiéndolo a sopas, guisos, ensaladas y salsas. La cúrcuma es otra planta con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes muy potentes, gracias principalmente a su compuesto activo, la curcumina. Varios estudios han mostrado que la curcumina puede tener un efecto protector sobre el tejido renal en condiciones de inflamación crónica y estrés oxidativo. Puedes usar cúrcuma en polvo en tus comidas, añadiéndola a arroces, sopas, huevos revueltos o batidos. Para mejorar su absorción, combínala siempre con un poco de pimienta negra y una grasa saludable como el aceite de oliva. El jengibre es otra raíz con propiedades antiinflamatorias y bien documentadas. También puede ayudar a mejorar la circulación sanguínea, incluyendo el flujo de sangre hacia los riñones. Puedes tomarlo en infusión, rallado en comidas o en forma de suplemento, siempre con la orientación de tu médico si tomas medicamentos. Las verduras de hoja verde como la espinaca, la acelga y la rúcula son ricas en antioxidantes, magnesio y vitaminas del grupo B, y tienen propiedades antiinflamatorias. Sin embargo, debo hacerte una advertencia importante: las verduras de hoja verde son también ricas en potasio y en oxalatos. Para personas con función renal normal, esto no es un problema. Pero si tienes una enfermedad renal ya diagnosticada, especialmente en etapas avanzadas, puede ser necesario limitar el consumo de alimentos ricos en potasio y oxalatos. Consulta siempre con tu médico o con un dietista especializado en nutrición renal. El aceite de oliva virgen extra es un alimento fundamental en cualquier dieta saludable y especialmente para la salud renal y cardiovascular. Es rico en grasas monoinsaturadas y en compuestos polifenólicos con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Sustituir las grasas saturadas y las grasas trans por aceite de oliva virgen extra puede tener un impacto positivo significativo en la salud renal a largo plazo.
Los pescados azules, como el salmón, la caballa, las sardinas y el arenque, son ricos en ácidos grasos omega 3 que tienen propiedades antiinflamatorias, bien documentadas. Los omega 3 pueden ayudar a reducir la inflamación renal, mejorar la circulación y reducir los niveles de triglicéridos que también influyen en la salud renal. Ahora hablemos de los alimentos que debes reducir o evitar si quieres proteger tus riñones. El primero es la sal. Ya lo mencioné antes, pero quiero insistir en esto porque es uno de los cambios más impactantes que puedes hacer. El objetivo para una persona con riesgo renal es reducir el consumo de sodio a menos de 2000 miligramos al día, lo que equivale aproximadamente a una cucharadita de sal. Esto incluye toda la sal que comes, no solo la que añades al cocinar o en la mesa, sino también la que está oculta en alimentos procesados. Lee las etiquetas de los alimentos. Te sorprenderás de cuánta sal contienen productos que no parecen salados, como el pan, los cereales de desayuno, las galletas, las salsas y los condimentos. El segundo es el exceso de proteínas animales. No te estoy diciendo que elimines las proteínas animales de tu dieta. Las proteínas son esenciales para la salud muscular, inmune y estructural. Pero si consumes carne roja todos los días, en grandes cantidades, o si tomas suplementos de proteínas en polvo de forma habitual, sin necesitarlo realmente, estás poniendo una carga extra sobre tus riñones. Intenta equilibrar las fuentes de proteínas, incorporando más proteínas vegetales como las legumbres, el tofu, los frutos secos y las semillas, y reduciendo las proteínas animales a porciones moderadas. El tercero es el azúcar y los carbohidratos refinados. El azúcar eleva los niveles de glucosa en sangre y, como ya te expliqué, la glucosa elevada daña directamente los vasos sanguíneos de los riñones. Los carbohidratos refinados, como el pan blanco, el arroz blanco, la pasta, los pasteles y los dulces, se convierten rápidamente en glucosa en el cuerpo, con el mismo efecto. Si tienes diabetes o prediabetes, controlar el azúcar y los carbohidratos refinados es absolutamente prioritario para proteger tus riñones. Y si no tienes diabetes, pero tu glucosa en ayunas está en el límite superior de lo normal, también debes prestar atención a esto. El cuarto es el alcohol. El alcohol es directamente tóxico para los riñones en dosis elevadas. También eleva la presión arterial, deshidrata el organismo y puede interferir con los medicamentos para la hipertensión y la diabetes. Si bebes alcohol, intenta limitarlo a cantidades muy moderadas y si tienes algún problema renal diagnosticado, lo mejor es evitarlo completamente. El quinto son las bebidas energéticas y los refrescos con cafeína en exceso. Las bebidas energéticas contienen cantidades muy elevadas de cafeína y otros estimulantes que pueden elevar la presión arterial y dañar los riñones. Los refrescos de cola contienen ácido fosfórico que puede contribuir a la formación de cálculos renales y alterar el equilibrio del fósforo en el organismo. Si eres mayor de 50 años y consumes estas bebidas con frecuencia, te pido que lo reconsideres seriamente. Quiero hablarte ahora de otras plantas y remedios naturales que pueden complementar los beneficios de la ortiga para la salud renal, porque la ortiga no está sola en este campo. La naturaleza nos ha dado varias plantas con propiedades beneficiosas para los riñones y cuando se combinan con una dieta adecuada y buenos hábitos de vida pueden marcar una diferencia real. La cola de caballo, cuyo nombre científico es Equisetum arvense, es una planta con propiedades diuréticas muy bien documentadas. Al igual que la ortiga, estimula la producción de orina, lo que ayuda a los riñones a eliminar toxinas y a prevenir la formación de cálculos. También tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Se puede tomar en infusión, de forma similar a la ortiga. El diente de león, conocido científicamente como Taraxacum officinale, es otra planta con propiedades diuréticas y depurativas. Sus hojas son ricas en vitaminas y minerales, y su raíz tiene propiedades hepatoprotectoras que también benefician indirectamente a los riñones, ya que el hígado y los riñones trabajan en equipo para la depuración del organismo. El diente de león se puede tomar en infusión de hojas o de raíz. El perejil es una hierba culinaria común que también tiene propiedades diuréticas y antioxidantes. Contiene compuestos como la apigenina y la luteolina que tienen propiedades antiinflamatorias. Añadir perejil fresco a tus comidas diarias es una forma sencilla y deliciosa de apoyar la salud renal. La alcachofa tiene propiedades hepatoprotectoras y diuréticas y puede ayudar a mejorar la función renal de forma indirecta al apoyar el trabajo del hígado.
La infusión de hojas de alcachofa es un remedio tradicional muy utilizado en muchos países para apoyar la función hepática y renal. El abedul, específicamente sus hojas, tiene propiedades diuréticas y antiinflamatorias bien documentadas. La infusión de hojas de abedul se ha utilizado tradicionalmente para tratar infecciones urinarias, cálculos renales y retención de líquidos. Quiero insistir en algo muy importante. Estas plantas tienen propiedades beneficiosas, pero no son medicamentos y no deben usarse como sustitutos del tratamiento médico. Si tienes una enfermedad renal diagnosticada, habla siempre con tu médico antes de incorporar cualquier planta medicinal a tu rutina. Algunas de estas plantas pueden interactuar con medicamentos o no ser adecuadas en ciertas condiciones de salud. Hablemos ahora de los hábitos de vida que, además de la alimentación, tienen un impacto directo en la salud renal. El primero es el ejercicio físico regular. El ejercicio mejora la circulación sanguínea, ayuda a controlar la presión arterial y el azúcar en sangre, reduce la inflamación sistémica, ayuda a mantener un peso saludable y mejora la función cardiovascular, todo lo cual beneficia directamente a los riñones. No necesitas hacer ejercicio intenso. Para las personas mayores de 60 años, caminar 30 minutos al día, 5 días a la semana, ya tiene un impacto significativo y positivo en la salud renal en general. El segundo es mantener un peso saludable. La obesidad, especialmente la obesidad abdominal, está estrechamente asociada con la diabetes tipo 2, la hipertensión y la enfermedad renal crónica. El exceso de grasa visceral genera un estado inflamatorio crónico que daña los vasos sanguíneos de todo el organismo, incluyendo los de los riñones. Perder incluso un 5 o 10% del peso corporal puede tener un impacto muy positivo en la función renal y en el control de la presión arterial y el azúcar. El tercero es dejar de fumar. El tabaco es uno de los factores de riesgo más importantes para la enfermedad renal crónica. Reduce el flujo de sangre hacia los riñones, acelera el daño vascular, aumenta la presión arterial y potencia el efecto dañino de otros factores de riesgo como la diabetes y la hipertensión. Si fumas, dejar el tabaco es una de las cosas más importantes que puedes hacer por tus riñones y por tu salud en general. El cuarto es dormir bien. El sueño insuficiente o de mala calidad está asociado con un mayor riesgo de hipertensión, diabetes y enfermedad renal. Durante el sueño, el cuerpo lleva a cabo procesos de reparación y regeneración que son fundamentales para la salud renal. Si tienes problemas para dormir, especialmente si tienes apnea del sueño, un trastorno en el que la respiración se interrumpe repetidamente durante la noche, es importante que lo trates porque la apnea del sueño está asociada con un mayor riesgo de daño renal. El quinto es manejar el estrés. El estrés crónico eleva los niveles de cortisol y otras hormonas del estrés que pueden elevar la presión arterial, aumentar la glucosa en sangre y promover la inflamación sistémica. Todo esto tiene un impacto negativo en los riñones. Técnicas como la meditación, el yoga, la respiración profunda, el contacto con la naturaleza, las actividades creativas y las relaciones sociales positivas pueden ayudar a reducir el estrés y con ello proteger la salud renal. Quiero contarte ahora sobre un caso que me parece muy ilustrativo de cómo los cambios de estilo de vida pueden transformar la salud renal. Se trata de un paciente que llamaré Miguel, que tenía 62 años cuando vino a verme por primera vez. Miguel tenía diabetes tipo 2 de larga evolución, hipertensión, sobrepeso significativo y sus análisis mostraban una función renal bastante comprometida, con una tasa de filtración glomerular de 35, lo que lo ubicaba en una enfermedad renal crónica en etapa 3B, casi rozando la etapa 4. Su médico anterior le había dicho que si las cosas seguían así, en pocos años necesitaría diálisis. Miguel llegó a mi consulta asustado, pero también motivado. Me dijo que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para evitar la diálisis. Trabajamos juntos en un plan integral. Primero, optimizamos su medicación para la diabetes y la hipertensión, asegurándonos de que estuviera usando los fármacos más protectores para los riñones. Segundo, hicimos cambios profundos en su alimentación, eliminamos los ultraprocesados, redujimos drásticamente la sal y los azúcares añadidos, aumentamos las verduras, las legumbres y los pescados azules, y moderamos las proteínas animales. Tercero, establecimos una rutina de ejercicio gradual, empezando con caminatas cortas y aumentando progresivamente la duración e intensidad. Cuarto, incorporamos algunas plantas medicinales como la ortiga y la cola de caballo bajo supervisión, como parte de su rutina diaria.
Y quinto, trabajamos en la gestión del estrés, porque Miguel era una persona con mucha ansiedad. Los resultados, 12 meses después, fueron extraordinarios. Su tasa de filtración glomerular había subido de 35 a 48. Había perdido 12 kilos. Su presión arterial estaba perfectamente controlada. Su hemoglobina glicosilada, que mide el control del azúcar a largo plazo, había bajado de 8,2 a 6,4. Miguel lloraba cuando vio esos resultados. Me dijo que sentía que le habían devuelto la vida. No te cuento esto para darte falsas esperanzas. No todos los casos responden igual. Y Miguel tuvo que trabajar muy duro durante muchos meses para lograr esos resultados. Pero sí te lo cuento para mostrarte que el cuerpo tiene una capacidad de recuperación notable cuando le das las condiciones adecuadas y que nunca es demasiado tarde para empezar a cuidarse. Quiero hablar ahora de algo que me parece muy importante y que pocas veces se menciona en los vídeos sobre salud renal: la relación entre el intestino y los riñones. En los últimos años, la investigación científica ha revelado que existe una conexión muy estrecha entre la salud del microbioma intestinal y la función renal. Esta conexión se conoce como el eje intestino-riñón. Cuando el microbioma intestinal está desequilibrado, es decir, cuando hay una disbiosis con predominio de bacterias perjudiciales sobre las beneficiosas, se producen una serie de compuestos tóxicos que dañan los riñones. Uno de los más estudiados es el sulfato de indoxilo, un compuesto que se produce cuando ciertas bacterias intestinales metabolizan el triptófano, un aminoácido presente en las proteínas. El sulfato de indoxilo es directamente tóxico para las células renales y está asociado con la progresión de la enfermedad renal crónica. Mantener un microbioma intestinal saludable es, por tanto, una estrategia de protección renal. Y la forma de hacerlo es consumiendo alimentos ricos en fibra prebiótica que alimentan a las bacterias beneficiosas del intestino. Los alimentos ricos en fibra incluyen las legumbres, las verduras, las frutas, los cereales integrales, las semillas de lino y chía y los frutos secos. También es beneficioso consumir alimentos fermentados como el yogur natural, el kéfir, el chucrut y el kimchi, que aportan probióticos, es decir, bacterias beneficiosas vivas. Curiosamente, la ortiga también puede tener un efecto positivo sobre el microbioma intestinal gracias a sus compuestos polifenólicos que actúan como prebióticos y a sus propiedades antiinflamatorias que reducen la inflamación intestinal. Quiero ahora hablar de algo que considero un tema urgente: el uso de medicamentos nefrotóxicos, es decir, medicamentos que dañan los riñones. Ya te hablé de los antiinflamatorios, pero hay otros medicamentos que también pueden dañar los riñones y que muchas personas toman sin saber el riesgo que supone. Los medios de contraste utilizados en algunas pruebas de imagen, como las tomografías computarizadas con contraste, pueden causar una lesión renal aguda, especialmente en personas mayores o con función renal comprometida. Si te van a hacer una prueba con contraste, asegúrate de que tu médico conozca tu función renal y tome las precauciones necesarias, como una hidratación adecuada antes y después del procedimiento. Algunos antibióticos, especialmente los aminoglucósidos, como la gentamicina y la amicacina, son potencialmente nefrotóxicos. Cuando se usan en dosis altas o durante periodos prolongados, pueden causar daño renal. Si te recetan un antibiótico y tienes función renal comprometida, asegúrate de que tu médico ajuste la dosis según tu función renal. Los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, el pantoprazol y el lansoprazol, son medicamentos muy comúnmente usados para proteger el estómago. Y son seguros para la mayoría de las personas cuando se usan durante periodos cortos, pero su uso crónico, durante meses o años, ha sido asociado con un mayor riesgo de enfermedad renal crónica en algunos estudios. Si llevas mucho tiempo tomando estos medicamentos, habla con tu médico sobre si realmente los necesitas o si hay alternativas. Los laxantes que contienen fosfato de sodio, que se usan a veces para preparar el intestino antes de una colonoscopia, pueden causar una lesión renal aguda severa, especialmente en personas mayores. Si te van a hacer una colonoscopia, habla con tu médico sobre cuál es el preparado más seguro para tus riñones. Y por supuesto, algunos remedios herbales y suplementos también pueden ser nefrotóxicos. La aristoloquia es una planta que se ha usado en medicina tradicional china y que contiene ácido aristolóquico, un compuesto altamente tóxico para los riñones y cancerígeno. Hay casos documentados de insuficiencia renal grave causada por el consumo de productos que contenían aristoloquia. También hay suplementos que contienen cromo, germanio
o ciertos extractos de plantas que pueden ser tóxicos para los riñones en dosis elevadas. Por eso insisto siempre en que cualquier suplemento o hierba que tomes debe ser conocido por tu médico. Quiero ahora hablarte de la importancia de controlar el ácido úrico, porque es un factor de riesgo renal que a menudo se pasa por alto. El ácido úrico es un producto de desecho que se forma cuando el cuerpo metaboliza las purinas, unas sustancias presentes en muchos alimentos, especialmente en las carnes rojas, los mariscos, los embutidos, las vísceras y las bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza. En condiciones normales, el ácido úrico se disuelve en la sangre y los riñones lo eliminan a través de la orina. Pero cuando se produce demasiado ácido úrico o cuando los riñones no pueden eliminarlo con eficiencia, sus niveles en sangre se elevan, una condición conocida como hiperuricemia. La hiperuricemia puede causar gota, que es la acumulación de cristales de urato en las articulaciones, causando episodios de dolor articular intenso. Pero también puede causar daño renal directo a través de la acumulación de cristales de urato en el tejido renal, la inflamación crónica que genera y el daño vascular que produce. Para controlar el ácido úrico, lo más importante es la dieta. Reducir el consumo de carnes rojas, vísceras, mariscos, embutidos y alcohol, especialmente cerveza, puede tener un impacto muy significativo en los niveles de ácido úrico. Aumentar la hidratación también es fundamental porque el agua ayuda a los riñones a eliminar el ácido úrico de forma más eficiente. Y aquí vuelve a aparecer la ortiga. Como te mencioné antes, la ortiga tiene propiedades que favorecen la eliminación del ácido úrico a través de la orina, lo que la convierte en un aliado valioso para personas con tendencia a la hiperuricemia o la gota. También quiero hablarte de la relación entre los riñones y el corazón, porque estos dos órganos están íntimamente conectados y los problemas de uno afectan directamente al otro. Esta relación se conoce como síndrome cardiorrenal. Cuando los riñones no funcionan bien, se produce una retención de líquidos y sodio que aumenta el volumen sanguíneo y la presión arterial, lo que sobrecarga el corazón. También se acumulan toxinas que afectan directamente al músculo cardíaco y se altera el equilibrio de electrolitos como el potasio, lo que puede causar arritmias cardíacas. Por el contrario, cuando el corazón no funciona bien, el flujo de sangre hacia los riñones se reduce, lo que deteriora su función. Es un círculo vicioso que, una vez que se establece, puede ser muy difícil de romper. Por eso, cuidar los riñones es también cuidar el corazón y viceversa. Las medidas que protegen uno de estos órganos generalmente también protegen al otro: controlar la presión arterial, mantener un peso saludable, hacer ejercicio, reducir la sal, evitar el tabaco y el alcohol, controlar el azúcar y el colesterol. Quiero ahora dedicar unos minutos a hablar específicamente de las mujeres mayores de 50 años porque tienen algunas particularidades en relación con la salud renal que merecen atención especial. Las mujeres tienen un mayor riesgo de infecciones del tracto urinario que los hombres, debido a la anatomía de su aparato urinario. Las infecciones urinarias recurrentes, si no se tratan adecuadamente, pueden ascender hasta los riñones y causar pielonefritis, una infección renal que puede causar daño renal permanente si se repite con frecuencia. Después de la menopausia, la disminución de los estrógenos hace que las mucosas del tracto urinario se vuelvan más delgadas y vulnerables, aumentando el riesgo de infecciones. Para prevenir las infecciones urinarias es fundamental mantener una buena hidratación, orinar regularmente sin aguantar las ganas, mantener una buena higiene íntima y en algunos casos el uso de probióticos vaginales. Puede ser beneficioso. Los arándanos, como te mencioné antes, también tienen propiedades que ayudan a prevenir las infecciones urinarias al dificultar la adhesión de las bacterias a las paredes del tracto urinario. También quiero mencionar que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, posiblemente relacionado con la resistencia a la insulina y la inflamación crónica que caracterizan a este síndrome. Si tienes este diagnóstico, es importante que incluyas la evaluación de la función renal en tus controles regulares. Y quiero hablar también de algo que afecta tanto a hombres como a mujeres después de los 60, el uso de medicamentos para los huesos. Los bifosfonatos que se usan para tratar la osteoporosis pueden en algunos casos causar daño renal, especialmente si se usan en dosis altas o en personas con función renal ya comprometida. Si te han recetado bifosfonatos, asegúrate de que tu médico haya evaluado tu función renal y de que estés adecuadamente hidratado cuando los tomes.
Llegados a este punto, quiero resumirte un plan práctico que puedes empezar a implementar desde hoy para proteger tus riñones. Lo llamo el plan de los 7 pilares de la salud renal. El primer pilar es la hidratación. Bebe entre 1,5 litros y 2 litros de agua al día, de forma regular y distribuida a lo largo del día independientemente de si tienes sed. El segundo pilar es la alimentación protectora. Reduce la sal, el azúcar, los ultraprocesados, las carnes rojas en exceso y el alcohol. Aumenta las verduras, las frutas, las legumbres, los cereales integrales, los pescados azules y las grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra. El tercer pilar es el uso consciente de medicamentos. Evita el uso frecuente de antiinflamatorios sin supervisión médica. Informa a tu médico de todos los medicamentos, suplementos y hierbas que tomas. Nunca automedicarte con productos que puedan afectar a los riñones. El cuarto pilar es el control de enfermedades crónicas. Si tienes diabetes o hipertensión, contrólala rigurosamente con la medicación y los hábitos adecuados. Hazte análisis de función renal al menos una vez al año. El quinto pilar es el ejercicio regular. Camina al menos 30 minutos al día, 5 días a la semana. El movimiento es medicina para los riñones. El sexto pilar es el apoyo natural. Incorpora a tu rutina diaria una taza de infusión de ortiga, siempre bajo la orientación de tu médico si tomas medicamentos o tienes condiciones de salud específicas. Considera también otras plantas como la cola de caballo, el diente de león o el perejil, que pueden complementar el cuidado renal. El séptimo pilar es el bienestar integral. Duerme bien, maneja el estrés, mantén relaciones sociales positivas y cuida tu salud mental. El estrés crónico y el sueño insuficiente tienen un impacto real y medible en la salud renal. Quiero ahora hablarte de algo que me parece muy importante desde el punto de vista preventivo, la detección temprana de la enfermedad renal crónica. Como te expliqué antes, la enfermedad renal crónica es silenciosa en sus etapas iniciales, pero hay herramientas diagnósticas simples que permiten detectarla antes de que cause síntomas. El análisis de sangre para medir la creatinina y calcular la tasa de filtración glomerular estimada es la prueba más importante para evaluar la función renal. La creatinina es un producto de desecho muscular que los riñones deben filtrar. Cuando la función renal disminuye, la creatinina se acumula en la sangre y sus niveles se elevan. La tasa de filtración glomerular estimada se calcula a partir de la creatinina, la edad, el sexo y la raza, y nos da una estimación de cuánta sangre están filtrando los riñones por minuto. Un valor normal es superior a 90 mililitros por minuto. Valores entre 60 y 90 pueden indicar una ligera reducción de la función renal que requiere seguimiento. Valores por debajo de 60 durante más de 3 meses confirman el diagnóstico de enfermedad renal crónica. El análisis de orina para detectar proteínas es otra prueba fundamental. En condiciones normales, los riñones no dejan pasar proteínas a la orina. Cuando las membranas de filtración están dañadas, las proteínas empiezan a aparecer en la orina, una condición llamada proteinuria o albuminuria. La presencia de proteínas en la orina es uno de los marcadores más tempranos y sensibles de daño renal y puede aparecer años antes de que la creatinina empiece a elevarse. Si te haces estos dos análisis una vez al año y los resultados son normales, tienes una tranquilidad muy grande sobre la salud de tus riñones. Y si aparece alguna anomalía, tienes la oportunidad de actuar de forma temprana, cuando el daño todavía es reversible o al menos detectable. Quiero también hablarte de la importancia del control de la presión arterial en casa. Muchas personas solo se miden la presión en la consulta médica y eso puede no ser suficiente. La presión arterial puede variar mucho a lo largo del día y hay un fenómeno llamado hipertensión de bata blanca, en el que la presión sube cuando la persona está en el médico por la ansiedad, pero es normal en casa. También existe el fenómeno contrario, la hipertensión enmascarada, en la que la presión es normal en la consulta, pero está elevada en casa. Por eso recomiendo a mis pacientes que tengan un tensiómetro en casa y que se midan la presión regularmente, idealmente a la misma hora cada día, por la mañana antes de levantarse o por la noche antes de acostarse. Registra los valores y llévalos a tu próxima consulta médica. Esta información es muy valiosa para tu médico. Quiero ahora hablar de algo que muchas personas no asocian con la salud renal, pero que tiene un impacto real, el sueño y los riñones. Los riñones siguen un ritmo circadiano, es decir, su funcionamiento varía según el ciclo de sueño y vigilia. Durante el sueño, los riñones reducen su actividad de filtración y se concentran en procesos de reparación y regeneración. La producción de orina disminuye durante la noche,
lo que es por qué normalmente no necesitamos levantarnos a orinar con frecuencia cuando dormimos bien. Cuando el sueño es insuficiente o de mala calidad, este ritmo circadiano se altera y los riñones no pueden llevar a cabo sus procesos de reparación de forma óptima. Varios estudios epidemiológicos han encontrado una asociación entre el sueño insuficiente, definido como menos de 6 horas por noche, y un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. La apnea del sueño en particular es un factor de riesgo importante para el daño renal. Durante los episodios de apnea, el nivel de oxígeno en sangre cae repetidamente, lo que causa estrés oxidativo e inflamación que afectan a los vasos sanguíneos renales. Si roncas fuerte, si te despiertas cansado a pesar de haber dormido suficientes horas, o si tu pareja ha notado que dejas de respirar mientras duermes, habla con tu médico sobre la posibilidad de que tengas apnea del sueño. Quiero ahora hablar de la relación entre el estrés emocional y la salud renal, porque es un tema que en mi experiencia clínica tiene mucha más importancia de la que generalmente se le reconoce. El estrés crónico activa el sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, lo que lleva a una producción elevada y sostenida de hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas elevan la presión arterial, aumentan la glucosa en sangre, promueven la inflamación sistémica y reducen el flujo de sangre hacia los órganos internos, incluyendo los riñones. He tenido pacientes que después de periodos de estrés intenso, como la pérdida de un ser querido, un divorcio, problemas financieros graves o cuidar a un familiar enfermo durante mucho tiempo, han experimentado un deterioro significativo de su función renal que no tenía otra explicación clara. El estrés emocional crónico es un factor de riesgo renal real, aunque sea difícil de cuantificar. Por eso, cuando hablo de cuidar los riñones, siempre incluyo el cuidado emocional. Buscar apoyo psicológico cuando lo necesitas, cultivar relaciones afectivas positivas, practicar técnicas de relajación, hacer actividades que te den placer y significado, y aprender a poner límites para no sobrecargarte. Emocionalmente son parte del cuidado integral de tu salud renal. Quiero ahora darte información sobre algo que muchas personas me preguntan. ¿Se puede revertir el daño renal? Si ya tengo la función renal comprometida, hay esperanza. La respuesta honesta es que depende del grado de daño y de la causa. Algunos tipos de daño renal son reversibles si se actúa a tiempo. Por ejemplo, la lesión renal aguda causada por deshidratación, por un medicamento nefrotóxico o por una infección generalmente se puede revertir completamente si se trata de forma oportuna. La proteinuria leve en etapas tempranas de la nefropatía diabética puede reducirse significativamente con un control riguroso del azúcar y la presión arterial. Sin embargo, el daño renal crónico avanzado, con fibrosis y pérdida de nefronas, generalmente no es reversible. Lo que sí es posible en muchos casos es detener o ralentizar significativamente la progresión, como vimos en el caso de Miguel. Y eso ya es enormemente valioso, porque puede significar la diferencia entre llegar a necesitar diálisis o no. Por eso insisto tanto en la prevención y la detección temprana. Porque cuando se actúa en las etapas iniciales, las posibilidades de mantener una buena función renal a largo plazo son mucho mayores. Quiero hablar también de la diálisis porque creo que es importante que entiendas qué es y por qué queremos evitarla a toda costa. La diálisis es un procedimiento que reemplaza artificialmente la función de los riñones cuando estos ya no pueden hacerlo por sí mismos. Hay dos tipos principales: la hemodiálisis, en la que la sangre se extrae del cuerpo, se filtra a través de una máquina y se devuelve al organismo, y la diálisis peritoneal, en la que se introduce un líquido en la cavidad abdominal que absorbe los desechos y luego se drena. La diálisis es un tratamiento que salva vidas cuando los riñones han fallado completamente, pero también es un tratamiento que tiene un impacto enorme en la calidad de vida. La hemodiálisis generalmente requiere sesiones de 3 a 4 horas, 3 veces por semana, en un centro de diálisis. Esto significa que una persona en diálisis pasa muchas horas cada semana conectada a una máquina con restricciones importantes en la dieta, los líquidos y las actividades. La diálisis no reproduce completamente la función de los riñones sanos y las personas en diálisis tienen un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares, infecciones y otras enfermedades. Dicho esto, la diálisis es una opción de vida cuando los riñones han fallado, y muchas personas llevan años en diálisis con una calidad de vida razonable. Pero si puedes evitar llegar a ese punto, debes hacer todo lo posible por hacerlo.
Quiero ahora contarte algo que me parece muy esperanzador, los avances recientes en el conocimiento sobre la salud renal y las nuevas herramientas que tenemos para proteger los riñones. En los últimos años se ha descubierto que una clase de medicamentos originalmente desarrollados para la diabetes tipo 2, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 conocidos como ISSRT2, tienen un efecto protector sobre los riñones que va más allá del control del azúcar. Medicamentos como la empagliflozina, la dapagliflozina y la canagliflozina han demostrado en grandes estudios clínicos que reducen significativamente el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica, incluso en personas que no tienen diabetes. Esto ha sido un cambio de paradigma en la nefrología. Y hoy en día estos medicamentos se consideran una herramienta fundamental en el tratamiento de la enfermedad renal crónica. También hay avances en el conocimiento sobre el papel de la dieta en la salud renal, con cada vez más evidencia de que una dieta de tipo mediterráneo, rica en verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, pescado y aceite de oliva y baja en carnes rojas, ultraprocesados y sal, tiene un efecto protector significativo sobre los riñones. Y hay una creciente investigación sobre el papel de las plantas medicinales en la salud renal, con estudios que están documentando los mecanismos por los que plantas como la ortiga, la cola de caballo, el diente de león y otras pueden ayudar a proteger y apoyar la función renal. Vivimos en un momento en el que tenemos más herramientas que nunca para cuidar nuestros riñones. Lo que necesitamos es información correcta y la motivación para actuar. Quiero ahora hacer una reflexión sobre algo que me parece fundamental, la diferencia entre tratar y prevenir. La medicina convencional está extraordinariamente bien equipada para tratar las enfermedades una vez que se han desarrollado. Tenemos medicamentos potentes, procedimientos avanzados, tecnologías sofisticadas. Pero la prevención, el evitar que la enfermedad se desarrolle en primer lugar, sigue siendo el área donde más podemos ganar en términos de calidad y cantidad de vida. Y la prevención no es glamorosa. No es un medicamento nuevo ni una tecnología impresionante. La prevención es beber agua suficiente, comer más verduras, caminar cada día, dormir bien, manejar el estrés, hacerse los análisis de control. Son cosas simples, cotidianas, que no tienen el drama de una cirugía o el impacto visual de una máquina de diálisis. Pero son exactamente estas cosas simples las que marcan la diferencia entre llegar a los 80 años, con riñones que funcionan bien o pasar los últimos años de vida conectado a una máquina 3 veces por semana. Después de más de 30 años ejerciendo la medicina, si hay una cosa que he aprendido con certeza es que el cuerpo humano tiene una capacidad de recuperación y adaptación extraordinaria, cuando se le dan las condiciones adecuadas. He visto pacientes que parecían destinados a la diálisis recuperar una función renal aceptable gracias a cambios radicales en su estilo de vida. He visto personas que habían ignorado su salud durante décadas transformar su estado de salud en pocos meses cuando tomaron la decisión de cambiar. Y también he visto el lado opuesto, personas que llegaron demasiado tarde cuando el daño ya era irreversible, cuando ya no había nada que hacer excepto prepararse para la diálisis o el trasplante. Y eso es lo que quiero que evites. Por eso estoy aquí, por eso hago estos videos, por eso dedico tiempo a explicarte todo esto con tanto detalle. Quiero que sepas que tienes poder sobre tu salud, que las decisiones que tomas cada día, lo que comes, lo que bebes, cómo te mueves, cómo duermes, cómo manejas el estrés, tienen un impacto real y medible en la salud de tus riñones y de tu cuerpo en general. Que no estás indefenso ante el envejecimiento o ante las enfermedades crónicas, que hay mucho que puedes hacer. Y la ortiga, esa hoja natural que hoy te he presentado, es una de las herramientas que la naturaleza te ofrece para apoyar esa tarea. No es la única, no es la más importante, pero es una herramienta valiosa respaldada por siglos de uso tradicional y por una creciente evidencia científica que puede ser parte de un enfoque integral para proteger tus riñones. Empieza hoy, no mañana, no la semana que viene. Hoy. Empieza por beber un vaso más de agua, por reducir un poco la sal en tu próxima comida, por salir a caminar, aunque sean solo 15 minutos. Por prepararte una taza de infusión de ortiga y tomártela con calma, pensando en que estás haciendo algo bueno por tu cuerpo. Los grandes cambios se construyen con pequeños pasos. Y cada pequeño paso que das hacia la salud es un paso que te aleja de la diálisis, de la enfermedad, del sufrimiento innecesario. Cuídate mucho. Habla con tu médico sobre la salud de tus riñones.
Hazte los análisis de control y recuerda que la mejor medicina que existe es la prevención. Hasta la próxima y gracias por acompañarme hoy en esta conversación tan importante. Si este video te ha sido útil, compártelo con alguien a quien quieras y que pueda beneficiarse de esta información. Porque la salud se cuida mejor cuando se cuida en comunidad, cuando nos ayudamos unos a otros a tomar mejores decisiones. Cuídate y cuida a los tuyos.